En la vida hay personas comunes y luego están aquellas especiales que tienen el poder de transformar nuestras vidas para siempre. David experimentó esto cuando conoció a Abigail, una mujer extraordinaria. Esta historia se desarrolla después del fallecimiento de Samuel, el mentor de David, como se relata en 1 Samuel 25:1. Tras la muerte de Samuel, todo Israel se reunió para llorar su pérdida. Después del funeral, David se dirigió al desierto de Parán, según se narra en 1 Samuel 25:23. En esa época, un hombre llamado Nabal, rico en negocios y propiedades en Carmelo, poseía ovejas y 1000 cabras. Aunque Nabal era próspero materialmente, su personalidad era áspera y sus tratos comerciales duros y malintencionados. Abigail, su esposa, era su completo opuesto, destacando por su inteligencia y belleza. Estar casada con un hombre de cuestionable moralidad contrastaba enormemente con su carácter admirable. Existen diferentes tipos de riqueza: lo que poseemos, lo que hacemos, lo que sabemos y, lo más importante, quiénes somos y en qué creemos. Las verdaderas riquezas residen en el carácter. Nabal tenía abundancia material, pero su riqueza era superficial y vacía, limitada a lo que poseía. Durante la época de Esquila se esperaba generosidad y celebración, pero el nombre Nabal, que significa insensato en hebreo, reflejaba su naturaleza. Los nombres en Israel solían ser un reflejo del carácter, y Nabal encarnaba su significado. En contraste, Abigail no solo era notablemente bella, sino también profundamente perspicaz. La Biblia la alaba por su belleza, un elogio reservado para pocas mujeres. Cuando David se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas, envió 10 jóvenes con saludos en su nombre. David pidió hospitalidad para sus hombres en un día festivo, recordando que sus pastores habían protegido los rebaños de Nabal de los ataques filisteos. Esta protección no era un acuerdo formal, sino un acto de genuina bondad. Los jóvenes de David transmitieron su mensaje con cortesía y esperaron una respuesta, reforzando su solicitud de generosidad. David no había demandado ningún tipo de compensación previamente, pero eligió un momento propicio para hacer su petición, coincidiendo con la época de prosperidad de Nabal durante la esquila. Para esto, envió a 10 jóvenes mensajeros, demostrando cortesía y consideración. Ellos transmitieron mensajes de paz y buenos deseos para que Nabal no se sintiera coaccionado por miedo o intimidación. A Nabal se le recordó los servicios que David había prestado, que iban más allá de un simple acuerdo comercial. Eran lazos forjados en tiempos difíciles, donde David había protegido a los pastores y rebaños de Nabal con bondad y lealtad. La petición de David se alineaba con las costumbres y tradiciones de la época de cosecha y esquila. No exigió una cantidad fija ni una contribución específica, sino que pidió a Nabal ofrecer lo que considerara adecuado. Este enfoque permitía a Nabal mostrar su generosidad sin sentirse obligado, basando la relación en confianza y respeto mutuos. En lugar de imponer su voluntad, David brindó a Nabal la oportunidad de actuar generosamente en un contexto de respeto recíproco. David aguardaba una respuesta de Nabal que reflejara la bondad y justicia de su historia compartida, dejando la decisión a la generosidad de Nabal. Los mensajeros esperaban la respuesta, que, según 1 Samuel 25:10-12, fue negativa. Nabal rechazó a los sirvientes de David, cuestionando quién era David y el hijo de Jesé, e insinuando que no debía compartir sus recursos con desconocidos. A pesar de conocer la fama de David, Nabal lo despreció y lo calificó de rebelde y fugitivo, revelando su actitud desconsiderada y falta de empatía.
Al negarse a compartir, mostró una mentalidad mezquina, considerando sus posesiones como exclusivamente suyas. Abigail, en cambio, comprendía que nada nos pertenece realmente y que la generosidad es compartir lo que ya es del Señor. Ante el desprecio de Nabal, David tomó la decisión de actuar, instruyendo a sus hombres a prepararse para un posible enfrentamiento. Alrededor de 400 hombres lo acompañaron, mientras otros 200 se quedaron con las provisiones. Un criado informó a Abigail sobre la situación, revelando que David había enviado mensajeros con intenciones pacíficas, pero había sido despreciado. Los empleados de Nabal, conscientes del peligro inminente y la obstinación de Nabal, instaron a Abigail a tomar medidas, reconociendo que era inútil hablar directamente con Nabal. Entendían la verdad de que es mejor encontrarse con una osa a la que han robado sus crías que con un necio, una sabiduría que, aunque no estaba todavía escrita en Proverbios, era conocida por su veracidad. Ante la necedad de Nabal, los sirvientes recurrieron a Abigail, conscientes de su sensatez y capacidad para manejar una situación peligrosa que era infructuoso intentar resolver con Nabal. Abigail actuó con rapidez y eficiencia. Preparó un gran surtido de alimentos, incluyendo 200 panes, 2 jarros de vino, 5 ovejas listas para cocinar, granos tostados, pasas y 200 bollos de higo. Cargó todo en burros, enviando a sus sirvientes por delante, y los siguió en su propio burro, manteniendo en secreto sus planes. Abigail se movió con inteligencia y discernimiento, consciente de la urgencia del momento. Su rápida acción, suministrando lo que Nabal debería haber proporcionado inicialmente, destacó tanto la riqueza de Nabal como su respuesta insensible, haciendo la actitud despreciativa de Nabal hacia David aún más decepcionante, dados sus vastos recursos. David, que había protegido los rebaños y bienes de Nabal, estaba a punto de tomar una decisión drástica basada en la respuesta desconsiderada de Nabal. Se indignó y planeó una represalia severa, decidido a ejecutar a los hombres vinculados a Nabal. Cuando Abigail se encontró con David, se bajó rápidamente de su burro, arrodillándose y postrándose ante él en señal de respeto. Reconoció su culpa y solicitó hablar, implorando a David que ignorara a su esposo necio. Abigail no solo ofreció regalos como signo de arrepentimiento, sino que también profetizó que Dios aseguraría un reino estable y duradero para David. Pidió que los enemigos de David sufrieran el mismo destino que Nabal y le rogó que recordara su favor en el futuro. La hábil intervención de Abigail sorprendió a David y a su comitiva. Con discreción y humildad, Abigail se presentó ante David expresando respeto y reconociendo su error. Evitó una confrontación directa y, en cambio, se dirigió a David con delicadeza, solicitando hablar y presentando regalos, guiando la conversación hacia un desenlace pacífico. En lugar de enfocarse en el aspecto material de su oferta, sugirió que la dignidad de David podría ser restaurada con generosidad, evitando cualquier posibilidad de insulto. Abigail pidió perdón de manera clara y directa, elogiando el carácter de David y considerando su ira como una desviación temporal de su habitual conducta piadosa. Recordó la promesa de Dios para la vida de David, animándolo a mirar más allá de las circunstancias actuales hacia las promesas más significativas de Dios. Abigail instó a David a reflexionar sobre las consecuencias de sus actuales intenciones y a considerar la posibilidad de un arrepentimiento posterior. Le aconsejó actuar no de manera impulsiva, sino depositando su confianza en las manos del Señor y dejando el asunto en manos divinas en lugar de buscar venganza. Sin embargo, Abigail también cometió errores, como tomar decisiones sin consultar a su esposo Nabal y hablar críticamente de él frente a David.
Aunque su crítica hacia Nabal era justificada, no era apropiado hablar negativamente sobre su cónyuge. Abigail apeló a David para que la recordara cuando Dios lo bendijera. Utilizó una metáfora potente, comparando la vida de David con un feixe de vida seguro en la presencia del Señor, mientras que la vida de sus enemigos sería como piedras que el Señor arrojaría lejos. Este fue quizás el aspecto más crucial de su discurso. Abigail hizo uso de una figura de lenguaje destacada al decir a David que él era como un feixe que el Señor sostendría firmemente, mientras que sus enemigos serían como piedras lanzadas lejos. Este llamado invitaba a David a actuar como alguien cercano al Señor, recordándole un momento en el que confió en Dios para la victoria, como cuando lanzó una piedra con una honda y mató a Goliat. Abigail redirigió la atención de David de su deseo de venganza hacia la confianza en Dios, destacando cómo Dios podría resolver la situación más eficazmente que él y sus 400 hombres. Abigail persuadió a David recordándole su lámada gloriosa, su destino y su integridad. Lo alentó a considerar si sus acciones estaban en línea con su futuro y su integridad en lugar de seguir un camino destructivo. David reconoció el discernimiento de Abigail, bendijo su sabiduría y agradeció a Dios por enviarla, evitando que cometiera un grave error. Aceptó los presentes que ella trajo y permitió que regresara en paz a su hogar. David aprendió una lección valiosa a través de Abigail. Comprendió que los sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia ni conducen al pecado contra otros. Reconoció que Abigail lo había salvado de cometer un error serio y entendió que Dios estaba hablando a través de ella. Abigail también contribuyó a preservar la reputación de David. Si hubiera matado a Nabal y a su familia, esto habría empañado su imagen permanentemente, provocando dudas sobre su confiabilidad. Abigail evitó que esto sucediera, recordándole a David su destino de reinar con justicia e integridad sobre Israel y salvando su reputación ante los ojos de Saúl. Si David hubiera matado a Nabal, habría dado a Saúl un motivo legítimo para perseguirlo como criminal. David reconoció la sabiduría de Abigail y la bendijo a ella y a su consejo. Abigail se acercó a David no solo con palabras sabias, sino también con soluciones prácticas, pagando lo que Nabal debía. David vio esto como una liquidación de deudas y no quedó nada pendiente. Al regresar a casa, Abigail encontró a Nabal ebrio y en celebración, decidiendo no contarle nada en ese momento. Esperó hasta el día siguiente, cuando estaba sobrio, para revelarle los acontecimientos. La noticia dejó a Nabal impactado, quedándose paralizado e impotente, y aproximadamente 10 días después, el Señor intervino y Nabal murió. Nabal vivió de acuerdo con su nombre, siendo necio e insensato, y su actitud simboliza la negación de Dios y sus consecuencias. Su vida podría haberse salvado si hubiera actuado con sabiduría e invitado a David a su celebración, pero su codicia e insensatez fueron su perdición. Dios intervino, ejecutando el juicio divino. Abigail actuó con astucia, salvando a David de actuar impulsivamente, pero no pudo evitar el juicio divino sobre Nabal. David agradeció a Dios por evitar que actuara vengativamente, reconociendo que Dios es capaz de actuar en nuestro favor y de impartir justicia. Tras la muerte de Nabal, David envió mensajeros a Abigail proponiéndole matrimonio. Abigail respondió con humildad y disposición para servir, inclinándose ante David y ofreciéndose como sierva, dispuesta a lavar los pies de los siervos de David. Este acto demostró su humildad y compromiso con su nuevo rol. Abigail rápidamente se unió a David, convirtiéndose en su esposa, en un hogar donde ya había otras esposas, incluyendo a Ahinoam.
Aunque Mical, la primera esposa de David, había sido llevada por Saúl y dada a otro hombre, el matrimonio de Abigail con David no fue inapropiado, ya que ocurrió después de la muerte de Nabal. En la narrativa bíblica, las relaciones y matrimonios a menudo reflejaban complejidades culturales y políticas. El matrimonio de Abigail con David fue el resultado de la providencia divina y de sus propias acciones. Este relato nos invita a explorar cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden influir en nuestra vida, incluso en áreas como las finanzas. Para aquellos interesados en aprender más sobre cómo la fe puede transformar su relación con el dinero y conducir a una vida más próspera, el libro Prosperidad con Dios ofrece una guía inspiradora. Este libro proporciona valiosos consejos para fortalecer la fe en Dios y aplicarla en la búsqueda del éxito financiero y una vida abundante. Se invita a los lectores a descubrir este libro y embarcarse en una lectura transformadora que guía hacia una prosperidad arraigada en la conexión con el Creador.